información. Ok. Ya, entonces empezaremos. Explicaremos lo que son los métodos de string. Voy a abrir aquí el que me he olvidado. Ya. A ver, entonces algunas cositas interesantes que nosotros podemos hablar de string. Espero que esto no se me cuelgue. Por favor, reacciona. Algunas cositas que podemos hablar de string. Yo les había mencionado, string es prácticamente un conjunto de caracteres. Y como conjunto puede estar vacío o puede tener... a ver, este lo voy a traer acá. Y esto acá. Sí, lo estoy grabando. No te preocupes, lo estoy grabando acá con el OBS. ¿Dónde estábamos? String, ¿no? Entonces string es una clase que ya provee Java que nos muestra un conjunto de caracteres. Y existen varios métodos que para nosotros pueden ser pues bastante útiles. Aunque en recursividad se recomienda que nosotros hagamos nuestra propia implementación de cada método. Ahorita les explico. En la clase string, esto de acá nosotros lo podemos considerar como un conjunto de caracteres. Conjunto de caracteres. Entonces empezaremos por esta palabrita, conjunto. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, a veces lo que más nos puede interesar es saber si el conjunto está vacío o no. Y string nos provee un método para eso. Una de las cosas que nosotros siempre utilizamos, por ejemplo, acá me lo voy a crear, string. Bueno, mejor verlo acá en el código, no en el notepad. Acá. Lo voy a poner aquí arriba para que se pueda leer. Public void. A ver. Admitir. Entonces public void. Uso string. Si yo me creo acá un string S, que sea el clásico hola mundo, por ejemplo el hola mundo de toda la vida, que siempre se los ve en los tutoriales, saben que como esta es una clase, empieza por mayúscula, la clase tiene un conjunto de métodos y atributos que pueden ser accesibles o no. Los métodos que yo puedo utilizar los puedo ver con el operador punto seguido de un control espacio. Entonces aquí están todos los métodos. Permitir. Lo voy a traer a este lado. Entonces acá están todos los métodos que nosotros podemos visualizar. Recuerden, hay que usar control espacio después del punto y nos va a mostrar esta pequeña ventanita. Esto en BlueJ y prácticamente en todos los entornos que ustedes utilicen. Y acá están todos los métodos disponibles. Uno, el que más utilizamos es este, length, ¿verdad? El que diga que no ha utilizado el método length en un string probablemente les está mintiendo o quizás no ha aprendido bien a programar, puede ser. Pero este método length nos ayuda a nosotros a saber cuántos caracteres tiene la cadena, en este caso la cadena S. ¿Y qué es lo que sucede acá? A ver, admitimos. Otro de los métodos interesantes, ¿dónde está? Es este. Yo les decía, como decimos que S es un conjunto, bueno, string es un conjunto de caracteres, quizás nos puede interesar saber si el conjunto está vacío. Entonces tiene ese método, isEmpty. ¿Dónde está? No. Ok, entonces uno de los métodos más interesantes y que bueno, pues nosotros no hemos aprendido a utilizarlo, es este, isEmpty, que como el nombre dice, lo único que nos va a retornar es si es que está vacío o no. Vacío. Luego, el método más famoso, el que todos utilizamos, que es el length, nos permite conocer el tamaño.
De ahí existen otros más interesantes y uno que es pues bastante vital en realidad, que es el primerito, Charat. Y si ven acá, este método recibe un entero, que es denominado index. Entonces, el método Charat, que recibe acá un índice, index. ¿Para qué servirá ese método? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de un arreglo, nos lo han mostrado como si fueran pequeñas celditas. Así, ¿no? Celditas, celditas, celditas. Y nos dicen la primera posición de un arreglo, porque un arreglo es un conjunto de datos, la primera posición es la posición 0. Luego viene la 1, luego la 2 y luego la 3. Entonces en nuestro arreglo esas son todas las posiciones aceptables. Es decir, este arreglo tiene 4 elementos. Pero las posiciones van desde el 0 hasta el 3. Eso es importante. Entonces, ¿qué sucede acá? Este denominado index es prácticamente una posición. Y es como si el string fuera en realidad un arreglo de caracteres. Por ejemplo acá, hola, ¿no? Y en vez de que esto se llame string, se llame arreglo, yo lo puedo llamar cadena. Es algo así como lo interpreta Java internamente. Entonces cuando yo acá le digo, quiero acceder a esa posición, me va a retornar un carácter específico, por decir la letra H. Entonces esto de acá, carácter de una posición. Entonces fíjense acá. A ver. Yo tengo mi cadena hola mundo. Hola espacio mundo. Esto es S. ¿Qué sucedería si a esta cadena le digo, ay caray, le digo s.charat en la 3? Nuevamente hay que pensar de que la primera posición siempre es el 0. Entonces la H sería la posición 0, la O la 1, 2, 3. El espacio, esto también cuenta como carácter, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces cuando yo diga el carácter de la posición 3, me estoy refiriendo a este. Entonces la respuesta que voy a obtener es un carácter A. Fíjense acá. Si yo le digo system.out.println s.charat en la posición 3, me tendría que imprimir la letra A, porque es la letra que está en esa posición. A ver, vemos acá. Uso string y ahí está, la letra A. A ver, esto lo muevo. Alguien quería ingresar. Admitimos. Ese método Charat es prácticamente el que nosotros vamos a utilizar bastante en ejercicios de recursividad. Así que hay que ponerle aquí una señal de que es importante. Luego, existen también algunos otros métodos y esos son ya los que nosotros podemos volver recursivos, como por ejemplo el toUpperCase. Y el toLowerCase. Espero haberlo escrito bien. Entonces fíjense acá qué hacen esos métodos. A ver. Aquí está. Aquí system.out, system.out.println. Y aquí le digo que imprima ese punto
y el método es to, primero tu uppercase, luego punto to lowercase. Aquí está. Los dos métodos que les decía. Compilamos y ejecutamos. Pip, pip. ¿Dónde está? Uso string. Aquí está. Entonces fíjense, el primero, esto de acá, es to uppercase. Significa volverlo todo a mayúsculas. Y el segundo es to lowercase, es decir, volverlo todo a minúsculas. En este caso, pues ya tenemos el método que funciona, todo normal, y podemos utilizarlo. Pero tal vez el DisenElder les dice no, no pueden utilizarlo, tienen que implementar ustedes su propia versión. Entonces, ya que estamos, vamos a hacer un ejercicio recursivo que sea volver una cadena a mayúsculas, es decir, public string a mayúsculas de un string s. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a recibir acá una cadena de texto y mi intención va a ser volver cada carácter a mayúsculas. No han hecho eso, ¿no? Espero que no. Espero que no me estén diciendo nada por acá. Bueno, creo que no. ¿Cómo es que vamos a lograr eso? A ver. No, ya. Entonces hacemos eso. Y luego hacemos el de minúsculas. O bueno, el de minúsculas se los voy a dejar a ustedes porque la idea va a ser exactamente la misma. ¿Qué va a suceder acá? Yo tengo acá mi string s, que pues no tengo idea de cuántos caracteres tenga. Puede ser una cadena vacía o puede ser una cadena extremadamente grande, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que sé en este momento es que tengo que retornar una respuesta de tipo string, return-res. Y nada más. Lo siguiente que va a ser, aquí ya tenemos que pensar de forma recursiva. Yo les decía, la recursividad es una forma de resolver ejercicios bajo la estrategia de divide para vencer. Dividimos cuando el problema es muy grande y vencemos cuando de alguna u otra forma podemos dar una respuesta. Entonces me preguntaré, ¿en qué caso puede ser lo más fácil para dar una respuesta? Mi caso base. A ver, ya que alguien quiere ingresar, admitir. Exacto, Elmer se dio cuenta y dice, pues lo más fácil que nos puede tocar es de que la cadena esté vacía, entonces ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? No tendría que hacer nada. Me fijo acá y digo, si la cadena está vacía, sentí, o la clásica de decir S es igual, cadena vacía, no, creo que serían exactamente lo mismo, sentí. Si la cadena está totalmente vacía, pues mi respuesta es fácil. No tengo que responder nada. No hay nada que yo pueda realizar, ninguna operación al respecto. Caso contrario, ¿qué me invento? ¿Cómo podría yo volverlo a minúsculas? Les dije acá de que este método llamado charat es prácticamente el que nos ayuda a resolver un montón de ejercicios con string. Y este método charat recibe una posición. Entonces acá yo les pregunto, ¿hemos tenido ejercicios donde hemos usado posiciones? Y la respuesta es sí. En este caso aquí tenemos un for y este contador es prácticamente como si fuera una posición. Lo mismo sucede acá abajo. Esto de acá podría considerarse como una posición. Es un valor que yo estoy revisando. Y esos dos, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es como un for recursivo, en el que tengo que revisar cada carácter de la cadena y transformarlo a mayúsculas si es necesario. Entonces eso no lo puedo resolver acá, porque recuerden, si ya tengo que manejar una posición, a ver, un momentito,
Sí, exacto, Jimmy ya se dio cuenta. Entonces, como tengo que manejar una posición, no lo puedo hacer acá. Recuerden que si vuelvo al recursivo este método, constantemente se va a volver a repetir todo. Y si yo aquí le pongo, bueno, voy a tener un int i igual a 0, y ese va a ser mi contador con el que voy a empezar a buscar, cada vez que se repitan las mismas instrucciones, i siempre va a ser igual a 0. Nunca va a cambiar. Eso es lo que tiene la recursividad de peligroso. Entonces, preferible es decir, bueno, crearé otro método llamado que se convierta a mayúsculas, esta cadena, y le digo que empiece a revisar desde el 0. Es lo más fácil que puedo hacer en este momento. Entonces vengo acá, private, string a mayúsculas, recibo acá el string s y recibo acá la posición. Ay, caray. Ok, entonces ahora estoy en un nuevo ambiente, no es un método aparte. Ahora manejo un string y ahora manejo una posición. Lo único que sé acá es que voy a tener que dar una respuesta de alguna u otra forma. Return res. ¿Qué es lo más fácil que me puede tocar? Si en este caso ya estoy manejando una cadena y estoy totalmente seguro que la cadena tiene contenido, es decir, si la cadena fuera vacía hubiera entrado por acá, no hubiera llegado nunca a este lado, entonces la cadena sí tiene contenido. Lo más fácil que me puede tocar es de que yo haya revisado todas las posiciones y haya llegado al final. Fíjense en este caso. Yo sé que la primera posición siempre es la 0, entonces ese es mi punto de inicio. Ese es algo constante, siempre la primera posición es 0. Pero yo no sé cuántos datos tenga. Esto sí es una incógnita. Pero puedo preguntar, gracias a los métodos de string. Aquí, ¿verdad? Este también es importante. Entonces yo digo, si por alguna razón la posición es mayor o igual al tamaño de la cadena, es decir, ya me he pasado, ya he revisado todo, mi respuesta es sencilla. Nada, no tengo que hacer nada. Si por el contrario es todavía estoy en medio de la cadena, es decir, todavía estoy en una posición válida, a ver si esto me deja, ahí está. Si todavía estoy dentro de una posición válida, entonces tengo dos posibilidades. A ver. Si yo, por ejemplo, estoy revisando esta letra, tengo una posibilidad de que la letra ya esté en mayúscula. Y tengo otra en la que está en minúscula. Son dos opciones. Si está en mayúscula, entonces nada, no hago nada. Si está en minúscula, entonces tengo que convertir. Vamos a hacer esos dos casos. Yo me pregunto acá, si es mayúscula, voy a crear ese método, mayúscula, y le paso acá la letra que yo estoy revisando. ¿Cómo consigo esa letra? ¿Cómo consigo ese carácter? Con este método charat, s.charat, en la determinada posición. Si luego de preguntar eso me responde true, es decir, había sido mayúscula, entonces, pues como dice ahí, hago nada. Esto lo dejo en blanco, nada. Caso contrario, pregunto si es minúscula y le paso la misma letra, charat, en esta posición. Si esto ha dado true, significa que hay que convertir. Y acá está la pregunta, ¿cómo lo convierto? Luego, ¿cómo voy a saber si es mayúscula o si es minúscula?
Eso, queridos estudiantes, pues tiene una solución lógica que quizás muchos no lo conozcan. Código ASCII. Y bueno, no sé por qué me lo busco en Bing, pero bueno, acá está. El código ASCII. Esto es algo que quizás han tenido algún error tal vez en algún momento, pero los caracteres internamente son números. Así los representa en este caso Java al menos, ¿no? La mayoría de los lenguajes también lo adopta este código, pero internamente prácticamente todos los caracteres son números, ¿no? Si se fijan acá, si yo me creo acá un char C que sea la letra A, me compila, no me muestra ningún tipo de error. A ver, admitimos. No me muestra ningún tipo de error. Pero si a ese carácter le sumo 5, uno dice, ay, pero es una letra y le está sumando un número. Me responde bien. Me lo está sumando. ¿Por qué? Porque si se fijan, la letra A, ¿dónde está? Si la puedo encontrar, acá está. La letra A vale 97. ¿Y cuánto es 97 más 5? 102. Y es la respuesta que he obtenido. Entonces, aquí tienen el código ASCII y obviamente nadie va a querer memorizar esto, ¿no? O sea, vaya dolor de cabeza. Pero se puede sacar ventaja de que sean internamente números. ¿A qué me refiero? Ustedes recuerdan que estos operadores, mayor o igual, menor, mayor, etcétera, etcétera, nos sirven prácticamente para comparar números. Es decir, para saber qué relación tienen. Y me retorna un boolean. Si se fijan acá, este método, lo que yo estoy preguntando es que si es true. Es decir, yo quiero que me responda un boolean. Por lo tanto, acá public boolean, lo pongo público porque es un método interesante, es mayúscula. Y acá recibo un carácter C. Le voy a llamar carácter car para que no haya confusión con la letra C. ¿Y qué es lo que pasa? Ese carácter va a tener algún valor numérico. Nuevamente, como es incógnita, yo no sé cuál. Pero sí sé cuáles son las mayúsculas. En este caso, la A mayúscula es el punto de inicio y la Z mayúscula es el punto final. Entonces, esto es como decir, el carácter tiene que ser mayor o igual al 65, que es el valor de la A mayúscula, y el carácter tiene que ser menor o igual al 90, que es el valor de la Z. Y con eso se responde fácilmente así es mayúsculo. Ahora uno dirá, pero es que ¿cómo me voy a memorizar eso? Es complicado, me puedo confundir y el ejercicio me va a valer mal. Pues sencillo. En vez de poner 65, también es válido poner la letra A mayúscula como carácter. En vez de poner 90, también es válido poner la letra Z como carácter. Y fíjense acá. Ay, bueno, este de acá ya no me compila, pero es prácticamente la misma idea. A ver, es minúscula. A ver, pucha. Aquí me ha faltado. Me está haciendo quedar mal. Por otros errores no estoy pudiendo ni retornar aquí. A ver. Ahí está. Entonces, como ven, ahora sí me compila. Esta es la parte en realidad que queríamos probar que funcione. Y efectivamente funciona. ¿Todo por qué? Porque los caracteres en su interior son números. Por lo tanto, yo puedo utilizar los operadores relacionales, que son el mayor, menor, etc. Los puedo utilizar para comparar chars. Y puedo establecer si este carácter está dentro del rango de las mayúsculas.
Ahora para las minúsculas es exactamente lo mismo, solo que aquí pongo A minúscula y aquí pongo Z minúscula, nada más. Ahora, ¿qué va a suceder? Aquí, si es que yo estoy queriendo hacer la conversión a mayúsculas, decíamos, ¿no? Si he llegado hasta el final o me he pasado, entonces ya no tengo que hacer nada. Caso contrario, pregunto, si es que la letra que estoy revisando en este momento ya es mayúscula, entonces hago nada. Ok. Si por el contrario es minúscula, yo lo tengo que convertir. Y acá tengo que preguntarme cómo hago esa conversión. Y fíjense, me voy a tener este lado, el OneNote. Si se fijan, la letra A mayúscula equivale al 65 en código ASCII. La letra A minúscula equivale al 97 en código ASCII. La letra B es la siguiente, 66, y la B minúscula es la 98, la siguiente. Y así sucesivamente, en cada caso, hasta llegar a la Z. Vaya que fea Z. Ya, un poco más decente. La Z vendría a ser el 90. Y acá la Z minúscula vendría a ser la 122. Ustedes si quieren pueden contar y se van a dar cuenta que es la misma cantidad de diferencia. Es decir, entre el 65 y el 90 hay 25 de diferencia. Y entre el 97 y el 122 hay 25 de diferencia. Es decir, la relación sigue estando ahí. Por lo tanto, yo me tengo que preguntar cuánto de diferencia hay entre este punto y este punto. Y la respuesta es que hay 32 de diferencia. Ese es el valor que me sirve a mí para convertir de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. Y eso siempre va a ser constante, así que ustedes lo pueden poner como gusten. Pueden poner el 32 directamente o pueden hacerlo manual. Como manual, restan el carácter A menos el carácter A mayúsculo y les va a salir el mismo valor. Esa sería la diferencia. Entonces, en mi código, cuando yo quiera convertir, char convertido, va a ser igual. Aquí, esto lo voy a ordenar un poquito. Char carácter. Para no estar preguntando todo el rato. Ya, ahí me he creado una pequeña variable simplemente para guardar la letra que estoy revisando en este momento. Le voy a poner en comentario. Letra a revisar. Entonces, si la letra es mayúscula, no hago nada. Si la letra es minúscula, entonces me tengo que preocupar. Y la letra convertida, ¿cómo va a ser? Sería el carácter menos 32, directamente. Si es que yo no me acuerdo cuánto es la diferencia, le pongo A minúscula menos A mayúscula. Y con eso saco el mismo valor. ¿Ok? Y con eso se convierte. Ahora la pregunta es, he logrado convertir de alguna forma la letra. ¿Cómo es que yo lo añado a mi respuesta? Esto de aquí sería la parte de dividir el problema. He resuelto un problema chiquitito, una letra he logrado convertirla a mayúscula. Pero mi problema es demasiado grande, es una cadena. Entonces lo que a mí me hace falta es tal vez unir las respuestas. Entonces yo digo acá, mi respuesta va a ser igual a la cadena, ¿no? Igual al carácter que estaba revisando, en este caso como hago nada, pues no pasa nada. Y le voy a concatenar todo el proceso de convertir a mayúsculas
la cadena S, pero revisando desde la siguiente posición. A ver, un momentito que estoy conectando el cargador. Ahí está. Y nada más. Ahora acá, mi respuesta va a ser igual al carácter convertido, ¿no? Hecho el proceso de conversión, más todo el proceso, todo el resultado de haber convertido a mayúsculas esta cadena desde la siguiente posición. Ay, caray. Y nada más, creo. De int. Ah, bueno, esto hay que ponerle aquí un casteo, ¿no? ¿Ya? Esto por si acaso, ¿por qué me ha botado error? Porque, como les decía que cada carácter tiene un valor numérico, en el momento en el que yo empiezo a hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, me lo toma como si fuera un entero, lo convierte automáticamente. Entonces, cuando yo ya he hecho la resta acá, ya no estaba trabajando como chars, estaba trabajando como int. Entonces yo aquí le estoy diciendo, oye, todavía lo he convertido, pero sigue siendo un char. Entonces con eso lo estoy poniendo todo a su lugar. Y mm, bueno, acá un else, por si acaso, les va a ser igual cadena vacía. Y creo que con eso ya funciona. A ver, espérenme. Sí, admitimos. Ok, ¿qué decían? No existe la ñ. Sí, en ese caso la ñ es un carácter especial, es que el código ASCII es de Gringolandia, entonces pues no hay la ñ, ¿no? Así que la ñ está más adelante, es el 164, no, bueno, no, ¿dónde está? Aquí está. La ñ es el 164 y la ñ mayúscula es el 165. Bueno, esos son caracteres especiales, son del ASCII extendido, ¿no? Si se fijan. Entonces estos son eh, ya para el lenguaje español, porque aquí si se fijan tienen otros símbolos extraños que son de otros idiomas, pero los que son del código ASCII original son pues del idioma inglés, que ahí no utilizan nada extraño, ¿no? No utilizan acentos ni nada. Pero bueno, entonces aquí ya está todo. Si es que el carácter era mayúscula, entonces pues no hago nada, es parte de mi solución. Si es que el carácter es minúscula, entonces lo tengo que transformar, lo tengo que convertir, y el carácter convertido es parte de mi solución, y nada más. Y creo que con eso ya funciona. Entonces, a ver, chequearemos, a ver cómo nos ha salido. A mayúsculas, aquí está, y le pongo acá, hola mundo. Sí. Ay, bueno, aquí el espacio es lo que ha fallado, ¿no? El espacio es lo que ha fallado. Aquí no es con cadena vacía, es directamente a mayúsculas, S pos más 1. Listo. Ahí está. A ver, entonces ahora sí va a funcionar. Les voy a explicar por qué ha pasado eso. Ahí está. Ay, el carácter. Rayos. Aquí. Bueno, sería exactamente lo mismo, pero bueno, se puede optimizar. A ver, pip. A mayúsculas. Y aquí, hola mundo. Ahí está. Y como ven, transformado todo a mayúsculas. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que me estaba botando errores extraños? Al principio, cuando acá yo le puse cadena vacía, recuerden de que el string puede almacenar un montón de caracteres, no siempre letras. El espacio es considerado un carácter, pero no es ni una letra mayúscula ni una minúscula, es decir, no pertenece a ninguno de estos dos.
pero sí es parte de la cadena, entonces yo lo tengo que tomar en cuenta. Si fuera, por ejemplo, un número, también no podría convertirlo yo a mayúscula, pero sí es parte de la cadena, entonces es parte de la solución. Por lo tanto, se lo añade directamente, no hay problema. Y si se fijan, esta línea y esta línea son exactamente iguales, es la misma. Entonces se podría tal vez como que simplificar un poquito, agrupándolos y tal vez poniendo esta condición primero y luego uniendo las otras dos, ¿no? Pero bueno, así esa parte de optimizarlo un poquito ya les dejo a ustedes. ¿Cómo lo ven? No ha sido complicado, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo. Eso del código ASCII es bastante interesante y también ayuda, ¿no? Por ejemplo, con esto de las comparaciones, pueden comparar caracteres utilizando los operadores relacionales. También pueden realizar restas o incluso sumas o operaciones matemáticas. Lo único que van a tener que hacer después es convertirlo a char, ¿no? Hacer que encaje. Y para convertirlo a minúsculas, pues es exactamente lo mismo. Simplemente que la tarea vendría acá arriba, ¿no? Nada más. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No ha sido complicado, ha sido re complicado. Ánimo, ánimo, se puede, se puede. ¿O qué parte no se ha entendido? A ver, lo pongo acá. Todo correcto, dice. A ver, alguna parte que tal vez les haya dado miedo, no sé, que hayan sudado frío, así. Lo que tendrían que hacer ustedes ahora es, lo que tendrían que hacer ahora es practicarlo con el de volverlo todo a minúsculas, ¿no? Ver si es que les sale. Ok, entonces sigamos con los ejercicios de string. A ver, aquí está. Uno de los métodos que me decían que explique era el método de... Estoy utilizando puntitos. Era el método de substring. Substring. Ok. Entonces fíjense acá. ¿Qué es lo que sucedería si yo system.out.println le digo s.substring, ahí está. Primero noten de que existen dos métodos con el mismo nombre, es decir, hay sobrecarga. Uno de ellos recibe un entero y el otro recibe dos enteros. Híjole, como si trabajar con uno ya fuera fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Les explico. El primer método, el que es substring con un parámetro, acá, con una posición, lo que hace es que te toma en cuenta todos los caracteres que estén de esta posición en adelante. Es decir, por ejemplo, nuestra cadena hola mundo, pipip, pipip, esta es la cadena. Recuerden, los caracteres empiezan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué pasaría si a esta mi cadena le digo s.substring desde la posición 5? Entonces, esta va a ser la posición en la que me toma en cuenta todo lo que está hacia adelante. Es decir, me va a retornar punto. Así tal cual. ¿Y qué pasa con el otro que dice substring? Y aquí recibe una posición, digamos, I y una posición J. Dos datos. Eso es para establecer el rango de qué caracteres quieres tomar en cuenta. Por decir, si a mi cadena le digo substring desde la posición 2 hasta la posición 7.
¿Qué es lo que va a pasar acá? El método, para los que recuerden, ¿qué es esto? Intervalos. Creo que sí es intervalos, ¿no? Un poco de cálculo 1. Inecuaciones. No recuerdo bien. Lo que hace es de que toma el 2 como cerrado, es decir, lo toma en cuenta, y el 7 lo toma como abierto, es decir, no toma en cuenta el 7. Por lo tanto, la respuesta aquí que voy a obtener acá va a ser, empiezo desde el 2, la L, A, espacio, M, U, bueno, la N ya no, ahí está. Entonces, la N, que es el carácter 7, ya no lo toma en cuenta, es decir, hasta antes de este. Es así como funciona. El substring con un parámetro, desde esa posición en adelante, todo es válido. El substring con dos parámetros es como un rango, ¿no? Como un intervalo. Todo lo que esté dentro de ese intervalo, dentro de este intervalo, es tomado en cuenta. ¿Es esto? Nada, ¿no? Naranjas. ¿Qué pasa acá? Si yo le digo substring desde el 5, me tendría que retornar mundo. Si yo le digo system.out.println, ese punto substring desde el 2 hasta antes del 7, recuerden intervalos, bueno, aquí un punto y coma, y yo tengo que recordar poner el punto y coma, ahí está. ToString, el método ToString, ahorita vamos a ver. Aquí está. Entonces ejecuto, uso de string. Y fíjense acá. Esos son las dos ejecuciones que vendrían a ser de este método, de substring. El primero es substring desde la posición 5. Y es exactamente la misma respuesta que habíamos dicho. El segundo es substring desde el 2 hasta antes del 7. Es decir, yo le he puesto 7, pero como les decía, utiliza un intervalo abierto en el segundo caso. No lo toma en cuenta. Si se fijan acá, el hecho de usar control espacio también nos muestra una pequeña explicación, ¿no? Y aquí lo que dice es retorna un string que es retorna una cadena que es una subcadena de la cadena original. La subcadena empieza en la posición especificada, es decir, desde el punto de inicio, y se extiende hasta el carácter que tiene posición final -1, es decir, hasta antes de. Does the length of the string. Entonces, bueno, ahí nos explica que la longitud de la cadena va a ser el índice final menos el índice inicial, ¿no? Y ahí nos muestra un poquito de los ejemplos. ¿Ok? Entonces, si se entiende esto, podríamos incluso hacer nosotros nuestra propia implementación, ¿no? De que sea recursivo. Si se dan cuenta, aquí lo que hace es también maneja posiciones. Por lo tanto, este método charat otra vez va a tomar protagonismo. Es el método que nosotros necesitamos utilizar para nuestra propia implementación. A ver. Luego, antes de que se me pase, pues estaban ahí hablando del método toString, creo. O no me acuerdo qué método era. ToString, ok. El método toString, ese lo voy a anotar con otro color porque es un método especial. ToString. Ese método lo tienen todas las clases. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan acá, S es un string, es mi variable de tipo string. Pero yo le puedo ejecutar ToString nuevamente. Y aquí vean lo que dice. Este objeto, el cual ya es un string, se retorna a sí mismo, ¿no? Es como que, oye, me estás pidiendo retornar algo que ya soy, ¿no? Pero ¿qué te pasa, no? Entonces la propia documentación ya te está reclamando, ¿no?
y te dice se retorna a sí mismo, te dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Este método toString lo tienen todas las clases. Si se fijan acá, este no tiene un método toString, pero si yo hago clic aquí arriba, o bueno, ni siquiera hacer clic, si simplemente poso el mouse ahí, aquí aparece un método llamado toString. Si yo lo ejecuto, lo que me sale es recursividad arroba 1e 7ed no sé qué, parece una blasfemia, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo ahí es devolverme el espacio de memoria. Entonces este toString lo tienen todas las clases y lo único que hace es retornar una versión imprimible de un objeto. ¿Y qué es lo que ha pasado con este? ¿Por qué es que me ha impreso esa cosa si es que yo no tengo nada implementado? Si es que la clase no tiene ese método, el método toString, por defecto imprime la dirección de memoria. Es decir, ese es el valor que siempre va a existir y a menos que nosotros le digamos, oye, quiero que toString me muestre mi nombre, por decir. Entonces va a seguir funcionando y me va a seguir mostrando la dirección de memoria. Ese es el valor que tiene por defecto. Entonces fíjense acá. Si es que yo aquí le pongo un public string to string y le digo return Juan Pablo, ¿no? Que es mi nombre. Ok. Lo ejecuto. Le hago clic y ahora sí me sale el método toString aquí. ¿Qué pasa si es que trato de ejecutar este otro? Vean que ahora me sale un pequeño mensajito ahí, me dice redefinido en recursividad. ¿Eso qué significa? Que si yo trato de ejecutar este, va a ejecutar el que tiene la clase. Es decir, ¿para qué va a utilizar la implementación por defecto si aquí tienes una tuya implementada? Entonces vean acá. Eso es más que todo para objetos, o sea, con recursividad no va tanto. ¿Ven? Y me muestra mi nombre. Nada que ver, ¿no? Pero funciona, ya no me muestra eso de la dirección de memoria que parecía como que un disparate, ¿no? Y listo. Eso vendría a ser el toString, que es prácticamente volver imprimible un objeto. Después, no sé si es que tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Algún otro método que quieran intentar resolver? Si quieren podemos hacer el substring de forma recursiva o si quieren buscamos algún ejercicio en la guía de ejercicios, en la guía de práctica. mat.pow, ok, ya, a ver. Bueno, la librería mat, sí, no te preocupes, Carlos. La librería mat la podemos utilizar nosotros directamente, es decir, no necesitamos importar nada. Y como siempre, bueno, como ya les estaba mencionando, pueden poner control espacio para que les salgan los métodos. Y si se fijan acá sale un montón de cosas. Esta librería mat tiene muchas funciones matemáticas, como bueno, ya el nombre indica algo. Algunas de las más interesantes son pues esta que dice apps, ¿no ven? Esa es para sacar el valor absoluto. Luego está este de arcoseno, también por si es que alguno está haciendo alguna especie de calculadora. El arcoseno, el arcseno, así. El arco tangente. Aquí está este arco tangente 2 es cuando, bueno, aquí está la explicación.
el arco tangente 2, es cuando lo quieres convertir a coordenadas polares, ¿no? Aquí ya te explica, ¿no? Que recibe un ángulo θ y después el código Y para a coordenadas polares y no sé qué, ¿no? Bueno, ahí te explica. Lo que decía su compañero Carlos, este mat.pow, si ven ahí, dice que recibe dos valores, dos doubles. Uno de ellos es la base, aquí si lo podemos ver. Lo que dice es retorna el valor del primer argumento elevado a la potencia del segundo argumento. Entonces, si yo le pongo acá, por ejemplo, 2 elevado a la 10, creo que eso es 1024, si es que no me falla la memoria, system.out.println. Ok, entonces a ver, ejecutamos. ¿Dónde está? Acá, new recursividad. Bueno, ese era uso mat, ¿no? Y si se fijan, 1024. Entonces el mat.pow, la forma en la que trabaja, mat.pow, es que recibe dos parámetros. Uno de ellos es la base y el otro es la potencia. Y el resultado que me va a dar es un double. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si se fijan acá me dice punto cero. Entonces si ustedes están queriendo tal vez transformarlo a int, lo que tendrían que hacer es un casteo, es decir, hacer que encaje, meterle con el puño hasta que entre, ¿no? Y como es eso, le pongo acá directamente int. Con eso, a ver si es que puedo ejecutarlo nuevamente. Acá uso string. Acá está. Entonces, con eso que he hecho yo de hacer encajar el double en un int, lo único que me muestra es la parte entera, es decir, ya no me muestra ese punto cero que antes salía. Otra de las cosas interesantes que tiene esta librería es system.out.println mat.sqrt. Eso es la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 64, que sería 8, si es que no estoy mal. Ya a veces hasta dudo. A ver, pip, string, aquí está, a ver. Entonces nuevamente la raíz cuadrada me va a retornar un double. Si es que ustedes lo quieren manejar de tipo int, ya saben cómo resolverlo, ¿no? Hacen un casteo. Después, otra de las cosas que podrían utilizar, system.out.println mat.logaritmo de 10 de un número. Esto no sé si es que muchos sabían, si es que ustedes están con su calculadora o si es que están revisando el celular en vez de ver la clase. Utilicen su calculadora un ratito, obviamente que sea la científica, y pongan logaritmo de 10 de cualquier número. Por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, 4. Y les explico qué es lo que sale. Acá, pip, pip, uso string. Y acá lo que sale es todo este chorizo, ¿no? Es algo extraño. ¿Qué es lo que representa eso? Básicamente eso nos ayuda a nosotros a saber cuántos dígitos tiene un número. ¿Cómo? Sé que aquí está saliendo 3, pero aquí son 4 dígitos. Pero prueben eso con cualquier cosa y van a ver de que haciendo este casteo, volverlo entero y luego sumarle 1, va a salir exactamente la cantidad de dígitos que tiene el número, sea el número que sea. Entonces vean acá, ejecuto y me dice que el número 1, 2, 3, 4 tiene 4 dígitos. Si yo le pongo acá, yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ese tiene 9 dígitos, veamos si es que sale que son 9 en realidad. A ver dónde está.
9. Entonces ese mat.log de 10, el logaritmo de 10, básicamente nos ayuda a conocer la cantidad de dígitos que tiene un número. Como nosotros estamos avanzando en recursividad, pues lo ideal sería que nosotros hagamos nuestro propio contador de dígitos. Pero si es que ustedes quieren, yo que sé, comparar o tal vez están haciendo alguna otra tarea, algún otro proyecto, sepan que el logaritmo de 10 nos ayuda a nosotros a conocer la cantidad de dígitos de un número. Después, a ver cuál puede ser más interesante, cuál otro más puede ser interesante. El de apps, como ya les he dicho, lo vuelve absoluto, no hay ningún problema con eso. Luego aquí está el coseno, la función seno, la función tangente. Este log de acá creo que es el logaritmo en base 2, si no estoy mal, o era logaritmo neperiano, no me acuerdo. Log, sí, este de acá saca el logaritmo neperiano, el logaritmo natural. Después, no sé cuál más podría ser interesante. Aquí tienen los max y min. Por ejemplo, system.out.println mat.max entre 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Entonces, ese método, por más que ustedes digan es fácil, no es fácil implementarlo, no es como que me ahorre mucho trabajo, pero igual funciona. También existe la versión de el mínimo, ¿no? Entonces aquí si se fijan, ese mat.max lo que hace es que me devuelve el máximo entre dos valores. Igual para nosotros, pues eso se hace con un if nomás, no hay mucho chiste. Pero igual es interesante que lo conozcan. También está el mat.min, pero min, ahí está, para conocer el mínimo entre dos valores. Después, creo que eso sería, bueno, el mat.random. El mat.random lo que hace es devolverte un número aleatorio, system.out.println. Lo que hace es botarte un número aleatorio que esté entre el 0 y antes del 1. Es decir, nunca toca el 1, pero se acerca a veces. Fíjense acá, su string, y me ha botado este número, totalmente al azar. Si yo lo vuelvo a ejecutar ahora, me muestra otro totalmente distinto. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me sale otro distinto a los dos anteriores. Entonces ese mat.random me ayuda a mí, más que todo cuando a veces hacemos pruebas, queremos tener algún tipo de valor específico, entonces mat.random, ¿no? Para que sea lo más aleatorio posible, ¿no? Bueno, no específico, ¿no? Pero queremos probar con algo y nuestra imaginación ya no da, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como yo les decía, el mat.random lo voy a anotar acá. mat.random lo que hace es que te da valores entre el siguiente intervalo: 0 incluido y 1 pero abierto, es decir, nunca toca el 1, pero se acerca. Ese es el intervalo en el que te da valores, todos decimales, por eso te sale un montón de cosas. ¿Qué pasa si es que yo quiero sacar valores pero que estén entre el 0 y el 10, ¿verdad? Sin tocar el 10. Entonces ahí lo que tendría que hacer, ¿dónde está el código? Lo que tendría que hacer es a este mat.random lo multiplico por 10 y listo. Y con eso ya voy a sacar un valor que esté entre el 0 y el 10. Vean acá, ejecuto nuevamente y ahora me sale 3.76. Vuelvo a ejecutar, 5.77. Vuelvo a ejecutar, 0.86. Entonces ven, me sale entre el 0 y el 10.
¿Qué pasa si es que yo quiero que en vez de entre el 0 y el 10 me salga entre el 15 y el 25, por ejemplo? En este caso, lo que yo tendría que hacer es decir, ¿cuánto de diferencia hay entre el 15 y el 25? 10. Allá. Entonces, como hay 10 de diferencia, multiplico el número aleatorio por 10. Y luego le sumo el punto de inicio, que en este caso es 15. Me fijo acá. Y si ven, me dice 15.51, no sé qué. Vuelvo a ejecutar, ahora me dice 17. Vuelvo a ejecutar, ahora me dice 24. Miren, entonces me va botando números aleatorios entre todo ese rango. Y nada más. Luego, ya que lo vi por ahí, otro de los métodos interesantes, system.out.println, de esta librería mat, es el método round. Este método round sirve para redondear un número decimal. El método round que recibe un double retorna un long, es decir, retorna un entero, un valor entero muy grande. Y el que recibe un float retorna un entero, pues normal, ¿no? El entero que todos conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, si yo utilizo este round, yo que sé, 9.75, esto redondeado me tendría que salir 10. Entonces veamos qué es lo que sale. Uso string, aquí está, me sale 10. Si yo por el contrario pongo un número, por ejemplo el 9.35, ese no se tiene que redondear, se queda en 9. Uso string, aquí está, se queda en 9. Entonces este mat.round ya nos permite a nosotros redondear un valor decimal. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo por ejemplo aquí el número va a ser igual a esto, no me deja, me dice posible pérdida de conversión desde long a entero. ¿Eso a qué se debe? De que aquí lo que yo estoy haciendo es poner un parámetro double y eso me va a retornar un long. Entonces long con entero no es lo mismo. Creo que para que funcione le tengo que poner acá f. Ahí está. ¿Por qué le he puesto f? Porque el otro recibe un float y los números que son en tipo float tienen esta letra f al final, ¿no? Es como que su característica, su diferencia con los dobles. Otra opción sería hacer el casteo, un poco más peligroso, ¿no? Int. Y funciona nuevamente. Entonces tienen esas dos variantes. Aquí int n2 que sea mat.round 9.35f. Ahí está. Entonces, en cuanto a la librería mat, esos serían los métodos más interesantes. El mat.pow, que es para exponentes, el sqrt, que es para raíz cuadrada, el logaritmo de base 10, ¿no? Que han visto que tiene una utilidad bastante interesante. El mat.max, también está el mat.min, el mat.random, el mat.round, que nos sirve para redondear. A ver, creo que es la... A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien sabe qué significa control espacio? A ver, ¿qué están diciendo acá? Pucha, todo esto no he leído yo ya. ¿Puede explicar eso del casting? Ya, ahorita lo explico, Elmer. 3.09 auxi del primer ejercicio del docente, que es contar palabras texto de prueba. Estoy representando con un espacio, estoy
Bueno, la barra baja es un espacio, ¿no? Ya. Me marea pensar el de los posibles casos. Texto de prueba, texto de prueba, texto de prueba, ta, ta, ta. ¿Alguna sugerencia de ese espacio? Ya que nos debe dar como resultado 3 palabras. ¿Ok? Bueno, Janet tenía esa consulta. Ahorita lo resuelvo en los 15 minutos que nos queda. ¿Cómo despliega el menú de BlueJ para ver la seguridad? Control espacio. Sí, control espacio, por favor. Public static, contar vocales. Si cadena vacía es igual a cadena. Ok. O return es vocal. ¿Alguien sabe qué significa return es vocal? Cadena chara de más 0. Ya. A ver, entonces pasaremos con la duda de Janet y luego con la duda de Franz. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Janet nos dice de que está poniendo barras bajas en vez de los espacios, simplemente para que nos demos cuenta. Entonces, por ejemplo, si fuera texto de prueba, aquí hay una barra baja que representa el espacio. Este, por si acaso, es un ejercicio que a Alice Nelder le gusta bastante. Creo que lo ha puesto en exámenes pasados alguna vez. ¿Cómo lo resolvería? Piensen ustedes en qué momento consideramos nosotros una palabra, ¿no? ¿En qué momento consideramos que hemos encontrado una palabra? Aquí no nos están mencionando de que hay signos de puntuación, ni que hay comas, ni nada. Así que, pues sacaremos ventaja de eso y decimos, la forma de detectar una palabra sería el espacio. Ok. Entonces, mi intención va a ser siempre encontrar un espacio, es decir, esa es la forma en la que yo puedo hacer como que una mini victoria para mí. He encontrado un espacio genial, entonces lo anoto. Pero, como yo sé que la cadena tiene aquí una posición 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, la posición por la cual tengo que empezar siempre es la 0. Entonces yo tendría que decir, ¿este carácter es un espacio? No. Esto digamos que es nuestra cadena S. Entonces, como no es un espacio, necesito yo una segunda variable que sea la palabra donde guarde esa cadena. Digo esa letra, la T. Luego voy a pasar a la siguiente, que es la E. No es un espacio. Sigue siendo parte de la palabra. La X, la T, la O. Y luego llego acá al espacio. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿la palabra tiene contenido? Es decir, aquí tiene contenido. No está vacía, no vacía. Si no está vacía, entonces cantidad más más. Es decir, he encontrado una palabra extra. En el momento en el que hago esto, la palabra lo reinicio. ¿Por qué? Porque si ya he encontrado una palabra, la que tenía antes ya no me sirve. Entonces, vuelve a empezar todo de nuevo. Empiezo acá y digo, ¿es un espacio? No. Pues entonces lo añado a mi cadena. Voy a la siguiente. ¿Es un espacio? No. Entonces lo añado a mi cadena. Voy a la siguiente. ¿Es un espacio? Sí. Y nuevamente ejecuto la misma instrucción. Encuentro la palabra, lo reinicio y vuelvo a concatenar letra por letra. Pero ¿qué pasa acá? Cuando la última palabra termina, no siempre va a haber un espacio. Incluso aquí en el ejemplo que nos dabas, no hay un espacio al final, es decir, no hay una barrita baja que nos diga hay espacio. ¿Qué va a suceder? Cuando yo esté aquí paradito, mi palabra va a ser prueba, ¿verdad? Voy a tratar de avanzar una posición más y pues vaya, me he salido de la cadena, ya no tengo más letras por revisar. Ese sería un caso donde yo venzo.
¿Por qué? Porque si ya no tengo nada que revisar, pues bien de mí, he acabado. Pero lo que me tendría que preguntar es de si la palabra tiene contenido. Es decir, si es que esta palabra no ha quedado completamente vacía, significa que yo no la he contado. Entonces, la vuelvo a contabilizar y con eso, ya bueno, tendría la respuesta, ¿no? Que sería 3. Y nada más. Eso es lo que tendrían que hacer. Manejar una posición, ir revisando carácter por carácter. En el momento en el que encuentren un espacio, pues han encontrado una palabra. Y cuando terminen, pregunten si es que esta subvariable palabra está vacía. Si es que no está vacía, entonces pues cuentan uno más y lo reinicia. Nada más. A ver. Auxi, ¿qué significa el... esto de acá, imagino, ¿no? Bueno, mientras lo van analizando eso de esto de la cadena, no es tan complicado, ¿no? Pero si es que tienen alguna consulta, estén analizándolo mientras yo voy a responder esta otra parte de su compañero Franz. Lo que dice acá, este código public static int contar vocales y recibe aquí una cadena. Lo que nos dice es que si la cadena ha quedado completamente vacía, ya no hay nada que revisar, por lo tanto contamos 0. Si por el contrario, el carácter es una vocal, ay caray, si es una vocal, esto por si acaso es un operador ternario. Eso es como hacer un if ahí adentro. ¿A qué sería igual esa línea? A ver. Es vocal. Y acá le mando cadena. Punto charat. Ahí está el charat, ¿no? Por si acaso. Charat en la 0. Si esto responde, si esto es true, entonces responde 1. Si no, pues 0. ¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es básicamente como tener aquí una variable int vocales que sea igual 0 y decir si es vocal, ay caray, si es vocal, cadena punto charat en la 0, entonces vocales igual 1 es vocales igual 0. Es lo mismo. Este signo de interrogación vendría a ser como un if. Esto de acá es si es que la condición da true, luego 2 puntos, y si es que la condición da false. Es decir, si el if se cumple, hace esto, y si no, else. Es lo mismo. Esto de acá, por si es que alguno quiere investigar, es el operador ternario. Ustedes hacen una consulta, dicen si es verdad y si es falso, los resultados. Nada más. El Inge pues lo ha hecho eso para no estar escribiendo tanto código, así que no le tengan miedo, ustedes lo pueden hacer con un if y les tendría que dar el mismo resultado. Sí, pero primero tendríamos que tomar en cuenta el tamaño de la cadena. Elmer, sí, lo que dice es verdad. O sea, en este caso no les estoy dando la solución, ¿no? Es solo una idea para que ustedes avancen. Tendríamos que nosotros considerar de que la posición que estamos revisando sea menor al tamaño.
¿Cómo representamos con recursividad el for con parámetro en la función y sin parámetros? Ok, de nada, Franz. A ver, Jorge, no sé si me puedes explicar un poquito más. ¿A qué te refieres? A ver, aquí tenemos un for normal, ¿no? Entonces, esto lo hemos pasado a primo, digo, a recursivo, y es simplemente crear otro método donde en los parámetros le mande todo lo que necesita el for, ¿no? Entonces, si se fijan acá, este for lo que utilizaba era una variable y para la condición necesitaba una variable n. Entonces, el método recursivo que reemplace ese ciclo for va a necesitar esos dos parámetros de forma obligatoria. Y luego sin parámetros, bueno, no sé, o sea, sí o sí necesitarías tal vez algo de información para que funcione el for, porque el for requiere una posición en la cual avanzar. Aquí también, ¿no? En este hemos hecho un ciclo for y para volverlo recursivo, este vendría a ser el for recursivo, hemos necesitado esa variable entera. A ver, no sé si es que tienen alguna otra consulta, así para ir terminando. Bueno, hoy día yo quería hacer ejercicios con arreglos, pero creo que tenía un poco más de dudas con cadenas, así que pues la clase ha sido recursividad con cadenas y explicar algunas cosas de las librerías, sin tener en cuenta el iterador en los parámetros. Eh, si no tienes en cuenta el iterador, pues se volvería un while. Este de aquí pues no tiene una condición, digo, no tiene un contador. A ver, en este caso, por ejemplo, este método 2, decir, deducir un número hasta 0 o hasta 1 reduciendo de 2 en 2. A ver, eso súper rapidito, así para que no se queden con la duda. Los que gusten, si quieren, se pueden retirar. Igual lo estoy grabando, no hay problema. Void método 2 recursivo int n. Entonces, en este caso, por ejemplo, este se resuelve con un while. No, no maneja un iterador, un i, un contador. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el ejercicio era sencillo, reducirlo de 2 en 2 hasta que sea 0 o que sea 1. ¿Qué va a suceder? Aquí nosotros ya habíamos planteado algunos casos base. Prácticamente es donde yo puedo dar la solución. Entonces todo esto me lo copio. Uy, me lo copio y digo si el número n es 0, pues entonces ya ha acabado. Si es 1, entonces ya ha acabado, también es impar. Y si no, lo que me queda es seguir reduciendo, es decir, en esta parte tendría que hacer el ciclo. ¿Y cómo hago el ciclo? Simplemente n va a ser igual a n menos 2. Esa es la parte en la que divido el problema, lo reduzco. Y de ahí método 2 recursivo y le mando n, ¿verdad? Ahí estaría haciendo prácticamente lo que hace este while, nada más. Y bueno, como el while se ejecuta sobre sí mismo, o sea, él ya sabe cómo hacerlo, en este caso, como nosotros le tenemos que hacer todo manual, pues lo mando a la recursividad una vez más. Y con eso ya funcionaría. En este caso, el método recursivo no ha necesitado sobrecargarse, es decir, no he necesitado crear otro para pasarle una posición o un índice o algo. Eh, se ha podido solucionar todo en el mismo problema. Y es algo que pues creo que me olvidé decirles. Los que son con ciclos for, por eso les decía, traten de pensarlo como en intro y luego lo pasan a recursivo. Los que son ciclos for casi siempre van a necesitar dos métodos, casi siempre. Uno que sea el público, el que ejecute, el que reciba la información,
y el otro el que sea el ciclo. Mientras los que se resuelven con ciclo while, como acá nunca manejas una posición, simplemente es una condición y que se dé vuelta sobre sí mismo, este segundo método, el que va a ser recursivo, pues no necesita de más información. Él ya tiene todo lo necesario. Si se fijan acá, el ciclo while, lo único que necesita es n. Y el método recursivo ya tiene n. Entonces no necesita nada más. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Me he pasado 3 minutos de su tiempo. Mis disculpas. Mañana recursividad con arreglos, sí. Si tienen dudas, pues primero sus dudas, ¿no? No quiero, no quiero que se queden con esas dudas que tengan. Pero sí, ya tenía ahí los ejercicios para hacer hoy día, pero bueno. No hay de qué, Jorge, espero haya quedado claro. Cualquier consulta que tengan, si es que tienen algún ejercicio que no han podido, avísenme por el grupo de Telegram y así lo resolvemos en la clase. No importa la hora. Ok, bueno, entonces hasta aquí sería la clase. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Eh, Vayan haciendo su práctica, por favor. Ok, hasta luego. Cuídense mucho. Chao, chao.